34, versículo 27. Vamos a retomar un poquito la lectura de la semana pasada, solamente para usarlo como punto de partida de lo que sigue en el relato y no perder el contexto, porque es bien importante darnos cuenta que en el capítulo 35 que vamos a estudiar, obviamente tiene una relación súper directa con lo que está pasando o con lo que pasó en el capítulo anterior que se vio la semana pasada, ¿no? Entonces, en Éxodo capítulo 34, versículo 27, dice así: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras. Recordemos que Moisés había bajado del monte con las tablas de la ley, las dos tablas que habían sido hechas por la mano de Dios, por el dedo de Dios. De hecho, si hacemos una reflexión, en el tabernáculo solamente iba a haber dos cosas hechas directamente por Dios y por la mano de Dios. Una de ellas eran las tablas de la ley, las tablas de los mandamientos, pero a final de cuentas eso terminó no sucediendo porque Moisés tiene una reacción en la que se da cuenta del pecado del pueblo y rompe las tablas. La única cosa que quedó como prueba de algo que Dios hizo de forma sobrenatural, pero con su propia mano, es el maná. Es lo único que quedó dentro del tabernáculo, en el arca del testimonio, como una prueba de algo que era directamente de Dios, ¿sí? Había otras cosas, quedó la vara que reverdeció, etcétera, pero esa vara ya estaba sembrada o esa vara ya estaba en tierra. Lo que me refiero es que directamente hayan salido de Dios, eran solamente esas dos cosas. Una de ellas fue rota. Y a mí me llama la atención que cuando Moisés rompe las tablas, no hay una reacción de parte de Dios como diciéndole: ay, Moisés, ¿por qué la rompiste? Era mi dedo, era mi letra, era mi... No vemos una reacción de Dios. Si ustedes ponen atención y vuelven a leer después, no ahorita, en su casa, el capítulo 34, se van a dar cuenta que la reacción de Dios tiene que ver con otras cosas. No hace referencia a las tablas, y después de que termina Dios de hacer una dictaminación de ciertas cosas que se vieron la semana anterior, le vuelve Dios a dar instrucciones a Moisés de volver a subir y de volver a tener 40 días con él en su presencia. Y ahora la cosa cambia, la cosa cambió. Ya Dios ya no está cortando las piedras y escribiendo con su dedo. Ahora le dice a Moisés: usted hágalas, yo le voy a dictar y usted no va a hacer nada más las tablas, sino que va a escribir lo que yo voy a anotar, lo que yo te voy a dictar. Incluso este es el primer precedente de cómo es la inspiración de la palabra de Dios, cómo funciona la inspiración de la palabra de Dios. Pero bueno, seguimos leyendo. Dice: porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches y no comió pan ni bebió agua, ¿sí? Entonces ahí vemos claramente, no se hace ninguna referencia a que Moisés haya sentido hambre ni que haya tenido sed. No se hace ninguna referencia, porque en la presencia de Dios, incluso nuestras necesidades más primarias son cubiertas, cosa que mencionábamos en una predicación hace 2 semanas, creo, ¿no? Incluso nuestras necesidades primarias, o sea, las más básicas, en la presencia de Dios son cubiertas. Y luego sigue diciendo: y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés
del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y ahí se habló ampliamente la semana pasada acerca de ese resplandor. Y yo solamente subrayaría lo que dice al final, después que hubo hablado con Dios, que a final de cuentas hablar con Dios es un sinónimo de oración, ¿sí o no? Hablar con Dios. Entonces, ahora, algo que tenemos que concluir de esto que yo quiero tomar como punto de partida para seguir con lo que viene en el capítulo 35, es que la realidad es que Moisés, antes de subir nuevamente al monte, le hizo una petición a Dios, le hizo la petición de que le mostrara su rostro. Y Dios no le permitió ver su rostro porque dijo, no puedes ver mi rostro. O sea, si algún ser creado de materia como somos nosotros, se expone a mi rostro tal como es en su esencia original, pues se esfuma, ¿no? Deja de existir. Entonces, pero le permitió ver su gloria y ver sus espaldas, ¿sí? Y yo, pues puedo concluir esto: no pudo ver su rostro, pero pudo ver su gloria, ¿sí? Y cualquiera de nosotros diría, bueno, pero ¿por qué no su rostro y por qué sí su gloria? Tiene muchas implicaciones eso. Ahorita no me voy a meter en eso porque eso nada más implicaría 5 horas de explicación. Pero a final de cuentas, el poder ver su rostro hubiera podido derivar inclusive en alguna idolatría, en alguna de las cosas que Dios había impedido que sucediera, ¿no? Pero Dios no permite que quede impreso en la mente de Moisés algo más que su gloria. Su gloria. Ahora, al ver la gloria de Dios en la vida de Moisés, podemos llegar en ese momento, el del segundo encuentro, en el que ya baja brillando él. Podemos, si hacemos una recapitulación de nuestro bien querido y ponderado Moisés que hemos visto durante todo Éxodo, podemos llegar a una conclusión. La gloria de Dios en la vida de Moisés se ha manifestado increchendo. ¿Alguien sabe qué significa increchendo? Increchendo es una expresión que se usa inclusive musicalmente para expresar que ciertos sonidos, ciertas formas se van haciendo cada vez más altos, más altos, más altos, más altos, más altos, van creciendo, ¿sí? Hasta llegar a un punto, a un tope, ¿sí? En las óperas, en las orquestas se usa mucho ese término. ¿Por qué? Porque en las orquestas hay un momentum en el que la música te va llevando por diferentes momentos, por diferentes circunstancias, por diferentes incluso sentimientos, emociones, hasta que te lleva al punto máximo, ¿sí? Moisés experimentó el primer punto de encuentro con la gloria de Dios en una pequeña zarza. Poquito fuego en una pequeña zarza, ¿sí o no? El primer encuentro de Moisés con la gloria de Dios fue así: poquito fuego en una zarza, ni siquiera en un arbolote, no, en una zarza, en un arbusto pequeño, ¿sí? Y después en la vida de Moisés empieza a suceder que llega a Egipto y empieza a ver la gloria de Dios manifestada en las plagas, que la sangre, que las ranas, que los piojos, que las moscas, etcétera, etcétera. Y la séptima plaga
es de notar que la séptima, el número 7, la séptima plaga, que es la plaga de los talentos, o sea, de las piedras pesadas que caían del cielo, esa séptima plaga puso un punto de diferencia como para darse cuenta de que todo lo que estaba pasando en Egipto era algo fuera de este mundo, ¿sí? Porque hablar de sangre, agua convertida en sangre, piojos, mosca, etcétera, podría cualquier egipcio o cualquier hebreo relacionarlo con algo que está pasando aquí en nuestra naturaleza, aquí en Egipto. Algo pasó con las moscas, ha de haber tantos muertos, tanta basura. No, pero ya cuando empieza a caer piedrotas del cielo, caray, esto no es de aquí, algo viene del cielo, ¿sí? Está cayendo algo del cielo. Y el término que en hebreo que se usa para ese peso, ese granizo que en algunas Biblias se traduce como granizo, en otras se traduce como piedras pesadas, en hebreo es kaved, ¿sí? Y es la raíz hebrea que se usa para después usarla con una derivación que es kavod, que es gloria. La gloria en su expresión más arcaica, cuando se habla de la gloria de Dios, se habla de un peso que cayó del cielo, ¿sí? Y después ese peso se manifiesta por medio de una nube. Y de hecho la nube, cuando se menciona en diferentes momentos que llega al tabernáculo o que llega a la casa donde vivía Moisés, que se tuvieron que salir los que estaban ahí por el peso de esa nube, es la gloria que se manifestaba, pero tenía un peso específico, ¿sí? Y entonces de ahí vinieron las tinieblas, la muerte de los primogénitos, y podemos seguir viendo muchas cosas que Moisés experimentó. Vio el fuego, la nube, la manifestación de ese fuego y de esa nube, vio el mar que se abrió, vio caer alimento del cielo, vio que salió agua de la roca, y como punto culminante vio en un monte salir llamas, truenos, temblor de toda la tierra, un estruendo. O sea, vio en forma ascendente la gloria de Dios. Y ahora, después de eso, Dios quiere manifestar esa gloria, ya no en un cerro, ya no allá donde solamente tenga acceso una persona, sino quiere manifestarla en medio de su pueblo, en medio de su pueblo. Y para que eso suceda, ahora sí, vamos a ver qué es lo que viene en el capítulo 35. 35. Dice el versículo 1, Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo será santo, o sea, apartado, ¿no? Día de reposo para Jehová. Subrayemos para Jehová, porque a veces nos quedamos como que clavados en día de reposo, pero lo más relevante es para Jehová, porque el motivo del día de reposo es que tenía que ser un día dedicado a Dios. No era nada más que te quedaras ahí como que en tu sillón cuajado, ¿no? Sin hacer nada un día. No, es un día en el que había que tener una conmemoración y había que dedicar ese día a Jehová. Dice: cualquiera que en él hiciere trabajo alguno,
¿qué dice? Morirá. Y dice, cualquiera que diga trabajo, que hiciera trabajo alguno, morirá. Dice, no encenderás fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Y entonces, ya se ha explicado mucho del día de reposo, porque es como que la cuarta vez que se menciona el día de reposo como referencia al pueblo de Dios en el libro de Éxodo, pero solamente quiero dar un dato así como muy concluyente para que no quede duda de qué es esto, ¿no? A final de cuentas, hasta hoy los judíos siguen atendiendo el día de reposo, como en otro momento ya expliqué, buscando cómo hago lo que quiero, pero cumplo, entre comillas, lo que Dios dice. Entonces, al grado tal que como ellos dicen, no encenderás nada ni harás trabajo alguno, hay hoteles, creo que ya les había yo dicho ese ejemplo, hay hoteles hoy por hoy, hoteles de lujo, en los cuales los sábados, si ellos tienen visitas que son judíos, esos ascensores que tienen los hoteles, los judíos ni siquiera pueden apretar el botón de a qué piso van, porque ellos dicen, si ya prendo algo, ya estoy haciendo trabajo, entonces estoy rompiendo la ley. Entonces se programan los elevadores para que pues el elevador todo el día esté subiendo y bajando, abriéndose en cada piso, tanto para arriba, para abajo, abriéndose en cada piso. Entonces fíjense, lo ilógico, si ya llegaste hasta el elevador, significa que ya saliste de tu habitación, vas para afuera. ¿Qué diferencia hay entre caminar, entre moverte, de apretar un botón? O sea, se ha llegado a caer en cosas tan ilógicas. Yo quiero seguir haciendo lo que quiero hacer, pero no incumplir con el rito, con lo que dice la ley. No, es que no se trata de hacer lo que tú quieres hacer, se trata de hacer lo que Dios dice que hagas. El sentido, cumplir el sentido de la ley. De hecho, nada más para reforzar este pensamiento, si yo creo que alguno de los judíos por ahí del siglo XVIII, que uno de los físicos matemáticos que descubrió cómo se calculaba el trabajo, cuál es la fórmula del trabajo, que la mayoría de ustedes debe sabérsela o acordarse. En la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, se les dio cuál es la fórmula del trabajo en física. Es fuerza por desplazamiento, ¿sí o no? Esa es la fórmula para calcular el trabajo. Ahora dime tú, ¿qué puedes hacer con tu cuerpo sin aplicarle fuerza ni desplazamiento? Tendría que ser el viernes 5:59 de la tarde con 59 segundos y te agarró haciendo esto y ya no te podrías mover, porque ya el simple hecho de moverte ya es hacer trabajo, ya el movimiento ya es trabajo. Y ya aunque te quedaras estático, físicamente tu cuerpo sigue trabajando, tu sangre se sigue moviendo, tu corazón se sigue moviendo. O sea, entonces es imposible cumplir. Sí, es imposible cumplir eso. ¿Por qué? Porque esa ley, ese mandato, era para evidenciar que el hombre no puede cumplir eso. Nuestro reposo es Cristo, nuestro descanso es Él, ¿sí? Y también para evidenciar que la forma correcta de cumplir eso es dedicándole mi fuerza a Dios en ese día. Todo lo que yo haga a Dios en ese día es una dedicación a Él en ese día,
¿sí? Ese es el sentido de la ley. Entonces, es lo primero que se menciona en el capítulo 35. Y entonces, todo eso es para Dios, es para Dios. Ahora, todos nosotros sabemos que el séptimo día se guarda porque Dios creó, hizo todas las cosas de la creación en 6 días y el séptimo día descansó. Pero, ¿realmente Dios descansó el séptimo día? Pregúntome yo. No me vean raro. Dios dejó de crear, descansó de crear, pero su poder siguió operando, manteniendo la operación que se había hecho funcionando. ¿Cómo pones a dar vueltas a una esfera que se llama Tierra y que los físicos siguen sin explicarse cómo después de tantos miles de años, según ellos, o millones, esa pelotita sigue dando vueltas? Trata de hacerlo con una pelota de básquetbol en tu dedo. ¿Cuánto te durará? Y alguien te dirá, es que, pues como en el espacio no hay gravedad. ¿Y cómo explicas que este planeta da vuelta para un lado y otros para otro lado? ¿Y cómo explicas? O sea, ya te pones a ver todo lo que hay. Caray, hay algo, no nada más que los creó, sino hay algo que los mantiene orbitando, que los mantiene rotando, que los mantiene creando luz, creando calor, etcétera. Hay algo que los mantiene, que es Dios. La palabra de Dios dice de hecho que el poder de Dios mantiene todas las cosas de la creación, ¿sí? Él en su poder mantiene toda la creación. Sigamos leyendo, si no yo puedo hablar mucho tiempo acerca de eso. El versículo 4 dice: y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado, ¿sí? Notemos una cosa, algo que yo admiro de Moisés y que para mí es uno de mis héroes de la fe, es porque Moisés nunca se atribuyó cosa alguna. Nunca dijo, ya bajé del cerro, hagan esto. No, Dios ha dicho esto, tenemos que hacer esto porque Dios lo dijo. O sea, él siempre decía de dónde venía todo, de dónde venía el poder, quién es el que hace todo, quién es el que dice. Entonces Moisés mantiene esa tónica, tiene muy claro quién es el del poder, tiene muy claro quién es el que da las órdenes, tiene muy claro quién es el que lo pide, ¿no? Dice, tomen de entre ustedes ofrenda para Jehová, de todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Todas estas cosas, todas, sin excepción, son cosas que ninguno de los esclavos hubiera podido tener en su situación de esclavitud. O sea, la que ustedes me digan que sea la de menos valor, no sé, que carmesí, pelo de cabras, no digo por no hablar de oro, de piedras preciosas, nada de eso, cualquiera de esas cosas que sea de menos valor, ninguna de esas era posesión original de los esclavos. Estamos de acuerdo que todos ellos cuando salen de Egipto, la palabra dice que despojaron
a Egipto de sus riquezas. Y parte de los despojos no nada más es los metales, las joyas, sino o las otras cosas, las especias aromáticas que eran muy valoradas. O sea, en una cultura donde, imagínense, en Egipto, que es una tierra pues, muy parecida a donde estamos, con altas temperaturas, oler bien, vale, cuesta, ¿no? Entonces, no cualquiera olía bien, no cualquiera podía, y normalmente todas esas especias las traían del lejano oriente, de la India y de más allá. Entonces era carísimo todo eso, todo lo que acabamos de ver eran despojos de Egipto, no eran posesiones originales de los esclavos, pero da la casualidad que pues si tú eres esclavo y te dicen pues pide o agarra o vas pasando y alguien te da, pues bueno, vámonos, ¿no? Y ya, pues ya pasó un mes, ya pasó 2 meses, ya pasó 3 meses, y ya uno empieza a decir, mi oro, mis joyas, mi perfume, mis pieles, ¿no? O sea, ya es mío. ¿Por qué? Pues porque pues, yo lo traigo, o sea, ya lo cargué 1 mes, 2 meses, 3 meses, un año, no sé, ya es mío. Pero se nos olvida de dónde vino, ¿no? Versículo 10 dice, todo sabio de corazón de entre ustedes vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. ¿Qué es lo que mandó? Mandó dar una ofrenda y va a venir un mandato después, ¿qué hacer con esa ofrenda, no? Hay 2 mandatos, el mandato de ofrendar y después viene el mandato de qué hacer con eso. Pero dice, todo sabio de corazón, o sea, aquel que realmente entienda que lo que tiene no es de él por suyo propio, porque se lo merezca, sino porque Dios lo puso en sus manos. Aquel que entienda eso va a ser capaz de poder reaccionar y dar, ¿sí? Por eso dice todo sabio de corazón, dice, y podrá hacer las cosas que Jehová ha mandado. Y luego empieza a hablar de lo que hay que construir: el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas, y todos sus utensilios, y el pan de la proposición, el candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas, el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el aceite aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas, y todos sus utensilios, y la fuente con su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Pregúntome yo, ¿por qué a Dios? Porque primero es a Dios y a su Espíritu. ¿O por qué? Alguien dirá, ¿por qué a Moisés se les ocurre, en lugar de decir, harán todo lo que ya les dije que tenían que hacer? ¿Por qué repiten cosa por cosa todo lo que se ha mencionado en capítulos anteriores que se tiene que construir? Hay una muy simple razón. Parece como que inclusive hasta leer todo otra vez nos suena como que otra vez, sí, otra vez. ¿Por qué? Porque acordémonos, hermanos, que cada una de las cosas que formaban parte del mobiliario del tabernáculo es parte de lo que yo les dije que era la clave para entender el tabernáculo, que es el tabernáculo es un mapa.
todo lo que es el tabernáculo, cada una de las cosas es un mapa que nos dice cómo Dios se acercó a nosotros. Todo eso es un mapa. Si tú quitas algo del mapa, ya no puedes dar una referencia completa del mapa. Es como decir, dale vuelta a la derecha en el Oxxo, y el Oxxo ya lo quitaron. ¿Me explico? O sea, el mapa completo nos dice cómo es que Dios llegó a nosotros, cómo es que Dios regresó, cómo es que Dios bajó del cielo o iba a bajar del cielo para reencontrarse con el hombre y restaurar una relación que había sido rota por Adán. El tabernáculo fue diseñado para eso, y entonces no puede faltar nada de ese mapa. Entonces se recalca constantemente en Éxodo, y de hecho después del capítulo 35, cuando se empieza a hablar de lo que se construye, se vuelve a recalcar con mucho detalle qué se hizo, como para decir, primero se dice, esto es lo que vas a hacer con mucho detalle. Luego se dice, todo lo que se va a levantar de ofrenda va a ser para hacer esto con mucho detalle. Y luego cuando ya se construyó, se habla de eso con mucho detalle para decir tal cual fue la visión, tal cual fue la ofrenda, tal cual se hizo. O sea, tú podrías comparar todo y decir, no hay diferencia. Así tal cual Dios le mostró a Moisés cómo tenía que hacerse, así tal cual fue todo, ¿sí? Versículo 20. Dice, y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló. Si puede subrayar eso en su Biblia, subrayen, a quien su corazón estimuló. Porque haz de cuenta que eso es, estimular un corazón es como darle un shock eléctrico, ¿no? A ver, tienes el corazón ahí ya tieso, ahí te dan un toma y ya se te estimuló el corazón, ¿sí? Dice, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. Y entonces yo también subrayaría eso, a quien su corazón estimuló y a quien su espíritu le dio voluntad. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Ahora, es muy claro que Moisés dice, es un mandato traer ofrenda, ¿sí? ¿Es un mandato a la ofrenda? Sí, es un mandato a la ofrenda. ¿Es obligatoria? Pues sí, es un mandato, es obligatoria. Pero Dios no obliga a nadie. Dios no, por más que Él dé un mandato, Él deja el mandato a que el hombre responda. Así como hay un mandato que dice, no mentirás, si tú mientes, pues estás desobedeciendo el mandato. Así como cuando se dice, traerás ofrenda, es un mandato, pero nadie puede obligar. Entonces, hay gente que se ofende porque cuando se tocan temas de ofrendas, de diezmos, a nadie se obliga. Pero si la palabra de Dios lo recalca como mandato, ¿cómo estamos respondiendo? Ahora, a mí me llama la atención que aquí la Biblia menciona que Dios es el que estimula el corazón de las personas, y Dios es el que a su espíritu le da la voluntad de reaccionar, de reaccionar. O sea, el hombre por naturaleza es codicioso. El hombre por naturaleza ya tiene en su bolsa el oro, ya tiene en su otra bolsa las piedras preciosas, ¿sí? Y a lo mejor le nace en el corazón darlo, pero ya si lo piensa 2, 3 veces, pues a lo mejor termina y no lo da. Porque así somos como hombres. Entonces, realmente, incluso cuando nosotros le damos a Dios en obediencia, tenemos que aceptar que Dios ya tocó nuestro corazón, ya hizo algo en mi corazón, para que yo pudiera reaccionar y dar lo que antes no podía dar.
dar lo que antes me dolía dar. Ya cuando alguien reacciona así es porque ya Dios llegó hasta el corazón de esa persona, ¿sí? Ahora, dice, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, nuevamente se aclara, voluntarios, dice, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová, todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, o pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce, traía a Jehová la ofrenda. Y todo el que tenía madera de acacia, la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos, ¿sí? Y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí, lino fino. Y todas las mujeres cuya corazón impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Recalcar aquí que primero se hace referencia a que hay una respuesta de los hombres, pero luego se hace una referencia también de la respuesta de las mujeres. Y si nos ponemos como quisquillosos en lo que los hombres traen a ofrendar, nos damos cuenta como que los hombres se habían apropiado como que de lo más valioso, ¿no? Del oro, de las joyas, etcétera. Y cuando se menciona lo que traían las mujeres, traían tal vez las cosas de menos valor, pero fíjense cómo fueron motivadas en su corazón. Porque alguien dirá, es que lo que yo traigo es poco. Pero dice, aún ellas que hicieron con sus manos el entretejido de las telas. O sea, Dios las motivó como para darle un valor agregado a lo que traían como ofrenda. Es de notar eso. O sea, porque Dios no dice qué es lo que hay que traer, pero nunca dijo, hagan esto con sus manos en las telas. No, eso sí nació del corazón. Y a veces cuando alguien tiene una intención de dar y se pone a comparar contra lo que el otro está dando, dice, no, pues yo qué. No. Lo que importa es reaccionar a lo que Dios está pidiendo, al mandato. El mandato es ofrendar, el mandato es dar lo que Dios pide. Y si eso lo puedes envolver o dar de una forma mejor, pues qué bueno. Pero a final de cuentas es algo que resaltar, ¿no? Dice, las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos. Ok. Y luego dice, el 26 dice, las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Sí, que era más difícil seguramente. Primero agarrar la cabra, no es cierto. Luego el 27 dice, los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especias aromáticas, y el aceite para el alumbrado, y para el aceite de la unción, y para el incienso aromático, ¿sí? De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, o sea, todos tenemos que reaccionar, hermanos. Alguno dirá, pues es que en mi casa el dinero lo administra mi esposo o mi papá. Siempre habrá algo que puedas dar de corazón a Dios. Siempre habrá. ¿Sí? Inclusive el tiempo puede ser algo que puedes dar en ofrenda a Dios. ¿Sí? Dice, tanto hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Ahora,
Yo subrayé en mi Biblia las veces que en estos pasajes, en estos versículos se menciona ofrenda a Jehová o ofrenda para Jehová, son 5 veces. 5 veces se menciona que la ofrenda es para Jehová. No dice para Moisés, no dice para hacer una cabañita, un tabernáculo, para Jehová, para Dios. La ofrenda es para Dios. Quitémonos de nuestra mente, hermanos. Es que está bien, ya Dios me convenció de que tengo que dar, pero pues, ¿qué van a hacer con ella? ¿Quién la va a administrar? Es para Dios. Si tú reaccionas, tu corazón está reaccionando de forma adecuada, siempre que tiene que tener en mente es, ok, yo quiero darle a Dios lo que Él propuso en mi corazón que yo diera y lo que Él me permitió proponerme en mi corazón que yo diera. Eso lo quiero dar a Dios. Así. Sigamos. Versículo 30. Dijo Moisés a los hijos de Israel: miren, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. Esto yo lo marcaría con un color el más brillante que tengan. Este es el único pasaje y de la única persona en el Antiguo Testamento, Bezaleel, que se menciona de forma directa que fue llenado por el Espíritu de Dios. Hay muchos predicadores, inclusive he escuchado hasta gente que es estudiada, que dicen que en el Antiguo Testamento no existió la llenura de Dios, del Espíritu de Dios. Sí, aquí está, sí está. Ahora, en el Antiguo Testamento, realmente la mayoría de las menciones en las que se hace referencia a la llenura del Espíritu Santo es por medio de una tipología, que es por medio de una unción de aceite que se derramaba sobre los reyes, sobre los sacerdotes y sobre un profeta, Eliseo, ¿sí? Pero a esta persona no se menciona que haya habido aceite de unción, ¿sí? A esta persona no. Se hace una referencia directa, lo ha llenado el Espíritu de Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Qué tenía de especial Bezaleel? Nada, no nos compliquemos la existencia, porque la llenura de Dios, la gracia de Dios, los dones de Dios, lo que Dios da, nunca ha dependido de nosotros, nunca. Dios nos escogió por su gracia, no por lo que vio en nosotros, ¿sí? Pero Él escoge a este personaje para hacer una obra imposible. Lo que va a hacer este personaje es, él va a ser el líder, el encargado del proyecto de la construcción del tabernáculo. Una obra de construcción imposible. ¿Por qué digo que es imposible o que era imposible? Primero, porque Moisés recibió la visión de cómo debería hacerse el tabernáculo con formas que era imposible dibujar, imposible explicar, imposible decir, a ver, ¿cómo te explico Bezaleel? Te voy a decir Besa para no complicarnos, y tú me dices Moy. ¿Cómo te explico? Mira, yo estaba en el monte y vi una visión de un arca con un propiciatorio que tenía que ser con unos querubines que tenían unas alas y que estaban, o sea, ¿cómo le explicas a alguien eso, lo que viste? Ahora, suponiendo,
Y es un supongamos que Moisés supiera dibujar. Más o menos así, hazle, compa. No había ni cómo dibujar. No había cómo en aquella época, a ver, acércame un lápiz, acércame algo, y aquí le hago 1000 intentos para tratar de decirte cómo era lo que vi. No había forma. No había forma. ¿Sí? Entonces, realmente lo que este personaje va a tener que hacer va a ser escuchar de parte de Moisés algo, interpretar, y luego de interpretar lo que él escuchó, seguramente tuvo que operar el Espíritu de Dios en él para que él en revelación o en capacitación, en sensibilidad, en todo lo que queramos meter, las palabras que queramos usar como para completar el marco mental que nos cuadre para que este personaje pueda convertir una visión en algo real, eso tuvo que pasar. Por eso digo, era imposible. ¿Cómo explica los querubines? Ezequiel trató de explicarlos en su libro, cuando tiene la visión con los querubines. Y cuando nosotros lo leemos, aún leyéndolo nos quedamos como con ¿what? O sea, estoy viendo que tenía alas, que tenía ruedas, que tenía 4 rostros, que tenía... ¿Cómo? O sea, ¿cómo te imaginas eso? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo empezarías a hacer la arquitectura en oro de eso? ¿Cómo lo harías? Es el Espíritu de Dios operando. ¿Y saben qué? Este Bezaleel es el tipo de siervo de Dios que es puesto al lado de un líder como para que se pueda convertir la visión en una realidad. Es eso. Es este personaje sí es la tipología de un siervo que no es el picudo, no es el mero del liderazgo, porque ese era Moisés, pero es el que pudo convertir la visión en una realidad, ¿sí? El que pudo darle forma a eso que había visto Moisés, ¿sí? Y él tiene que encargarse de eso. Y entonces este personaje por eso tuvo que ser llenado con el Espíritu de Dios. Por eso lo que iba a hacer era tan importante que tenía que ser hecho a la perfección. Nada de que me quedó chueca un ala. Pues ahí se va. ¿Quién lo va a ver? Pues nadie va a entrar. Solamente va a entrar una persona cada año. Pues ¿para qué? ¿Para qué se ponen tan sangrones? No, tenía que ser alguien perfecto, alguien que hiciera todas las cosas perfectas. Y como la perfección no existe en ningún ser humano, el Espíritu de Dios tuvo que llenar a este varón para poder ejecutar una obra imposible. Y yo pudiera apostar, pero ya no apuesto, a que este hombre, después de acabar todo lo que hizo, también se quedó como que, ¿what? ¿Cómo hice eso? Porque yo no fui. Yo no pude haber hecho eso. Ahora, ¿cómo transformas a un esclavo en un experto en todo? Porque este personaje es experto en hacer tallados en oro, en plata, en bronce, en piedras preciosas, en todo lo que tiene que ver con las telas y todo lo que se iba a hacer
de cubiertas, en todas las obras fue capacitado por el Espíritu de Dios para hacer todo, ¿sí? Entonces, este personaje es el símbolo de cómo opera el servicio en la iglesia, ¿sí? Realmente hacemos cosas para las cuales no estamos capacitados humanamente para hacer. Entonces, por eso, inclusive la cosa más básica, en el libro de Hechos, cuando se habla de las cosas más básicas que se tienen que hacer en el servicio y que son en referencia a los diáconos, dicen tienen que ser varones llenos del Espíritu Santo. Aún en las cosas más básicas tienen que ser varones llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vas a tratar con almas, vas a tratar con gente, vas a traer a lo mejor una escoba en la mano o un trapo, pero vas a tratar con gente en medio de la obra de Dios. Tienes que estar lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, yo les dije, ya estamos terminando. Yo les dije al empezar que todo lo que íbamos a ver en el capítulo 35 nos iba a dar los pasos para la manifestación de la gloria de Dios en medio de su pueblo, ¿sí? ¿Cuáles son esos pasos? Número 1, vida de obediencia. Vida de obediencia. Empecé explicando cómo es que Dios le vuelve a decir a Moisés, sube nuevamente al monte y pues ahí está 40 días, ¿no? No se nos olvide que Moisés ya era un viejito de 80 años y él pudo haber dicho, otra vez subir al monte. Y luego 40 días otra vez. Y luego, y yo voy a hacer lo de las piedras, lo de tallar los mandamientos en las piedras. Sí, tú. Hay que obedecer. No importa que ya lo hayas hecho. Hay que volverlo a hacer. Si Dios lo está volviendo a pedir, hay que volverlo a hacer. Hay gente que piensa, es que yo durante mucho tiempo ya le serví a Dios. Y si la Biblia dice y sigue diciendo, sirve al Señor, ¿en qué momento expiró el mandato? ¿O en qué momento expiró el llamado? ¿En qué momento tuvo una caducidad? ¿En qué momento cumpliste tu cuota? Si no es un servicio militar o un servicio social en que tú digas, pues son tantos meses, son tantos años, no sé. No es así. O esa fuerza. O sea, como ahorita en Israel, todos los jóvenes tienen que, inclusive las mujeres hacen su servicio militar, 3 años. Es de fuerza. Si quieres ser ciudadano de Israel, seas hombre o mujer, 3 años de servicio militar. Y no te preguntan, esa fuerza. Y si no, a la cárcel. O si no, te sales del país. O sea, tú mismo yo así te excomulgas, pero no, te destierras. Porque si quieres estar, tienes que cumplir. Pero en Dios el servicio no tiene esos patrones. O sea, no hay un tiempo, no hay un momento, no hay. Y lo vemos en Jesús hasta la muerte, lo vemos en Pablo, en todos los apóstoles, hasta la muerte. Si alguien dijera, pues es que ya ni siquiera puedo caminar para ir a la iglesia porque ya estoy muy viejito. ¿Sabe qué, hermano? Desde su casa nos puede ayudar discipulando o compartiendo sus experiencias de Dios, y ahí le mandamos a su casa al discípulo. Y sería una buena forma de servir.
incluso para alguien enfermo que no pueda caminar. Es que todos podemos, pero la verdad es que este es el punto número uno, pero es el más difícil, obedecer. Porque obedecer es... Yo pensé que ya, o sea, porque hay veces como que creemos que pues yo ya obedecí barriendo, entonces ahora me toca obedecer haciendo algo más, de más nivel, ¿no? Y pues si ya me pusieron ahora a cuidar la puerta, pues ya duré un tiempo ahí y pues ahora me toca algo de más nivel, ¿no? Y ahora pues a cuidar los carros y pues algo de más nivel, ¿no? Y si me dejan ahí estancado, pues dejo de obedecer. ¿Por qué? Pues porque yo no veo que haya una superación. No, no es así. No es así. Al profeta Jeremías Dios le dijo: tú vas a ser mi profeta. Y de una vez te aviso, vas a hablar, todos te van a escuchar, nadie te va a poder debatir, pero de una vez te digo que nadie te va a hacer caso, nadie se va a convertir. Jeremías, no hombre, pues cualquier evangelista diría, pues ¿para qué me llamas de evangelista si nadie se va a convertir? No, es que el llamado es para hacer lo que yo te digo que hagas. Hacer lo que yo te digo que hagas. No es que tú veas que hay éxito, que hay evolución en tu llamado, que hay algo en el que tú puedas empezar a brillar. Aguas con eso, porque estamos hablando de la gloria de Dios. Y cuando tú quieres traer como que esas motivaciones a la ecuación y al momento donde somos convocados como iglesia para que la gloria de Dios se manifieste, pero alguien más quiere brillar, no sucede. O no hay una manifestación de la gloria de Dios en esa persona, o de plano no sucede en el lugar, porque si todos quieren hacer eso, ¿me explico? O sea, aquí lo importante es que Dios brille, que se haga lo que Él dice, que se cumpla lo que Él pide. Entonces ese es el primer paso. No importa que me pidan volver a subir el mismo monte, pues hay que volver a enseñar, hay que volver a hacerlo. Segundo, mi vida debe anhelar estar conectado a la presencia de Dios por sobre todas las cosas. Ese es el segundo punto, ¿sí? No importa que sean 40 días sin comer y sin tomar agua. Por encima de lo que yo necesito está mi necesidad de Dios. En la medida que yo ponga mis necesidades, mis deseos, mis pasiones, todas mis necesidades, todos mis deseos y todas mis pasiones fuera de la ecuación y meta ahí en mi vida a Dios, en la medida de eso su gloria en mí se va a manifestar. Yo no importo. Así, yo no importo. Los grandes siervos de Dios de la Biblia o de la historia han sido grandes siervos de Dios porque se han dado cuenta que ellos no importan. Y tú, hermano, si tú aquí, los que me están escuchando o en el video, no, me estás viendo, tú no importas. Si realmente quieres servir a Dios, tú, yo no importamos en la ecuación. Por eso no vemos en ningún momento a Moisés pidiendo tiempo, déjame buscar agua, tiempo, tengo hambre. No. Yo no importo. Número 3.
cuando dejo que su palabra, que la palabra de Dios renueve mi forma de pensar y hago lo que ella dice. ¿Dónde vimos eso? Vimos que Moisés tuvo que escribir los mandamientos, ¿sí o no? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Moisés escucha la palabra de Dios. Esa palabra de Dios entra por sus oídos. ¿A dónde? A su cerebro. Su cerebro interpreta lo que escucha y manda órdenes a sus manos, a sus dedos, para poder transcribir las palabras que está escuchando en algo que se pueda traducir en letras en las piedras. Eso es a lo que se refiere, que la palabra de Dios entre a mi mente y se convierta en acción. Eso tiene que pasar en nuestras vidas. Cuando la palabra de Dios entra a mi mente, mi mente empieza a ser renovada, transformada. Cuando mi mente empieza a ser renovada y transformada, mis pensamientos cambian. Mis planes cambian. Todo cambia. Todo se revoluciona porque mi mente está cambiando. Mi mente se está adaptando a la palabra de Dios, y entonces cuando mi mente se adapta a la palabra de Dios, yo ya puedo poner en práctica la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no está entrando, mi mente no está aceptando, no está entendiendo, no está asimilando la palabra de Dios, no se puede convertir en acción. Entonces, este punto es bien importante, porque hay mucha gente que quiere servir a Dios y tiene una buena intención de glorificar a Dios, pero siempre tiene que ser alguien que ya haya empezado o ya esté pasando o pasado por ese proceso en el que la palabra de Dios ya se convirtió en acción en su vida, ya está cambiándolo. Si no, esa persona no va a poder hacer manifiesta la gloria de Dios ni en su vida ni en su servicio. No va a poder. ¿Por qué? Porque esa palabra tiene que cambiarte. Y la palabra de Dios nos hace a la imagen de quien es la palabra, es Dios. Entonces, cuando esa palabra de Dios nos transforma, nuestra mente, dice el Nuevo Testamento, Pablo dice, ahora tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! ¿Qué significa eso? Ya puedo pensar como Él piensa. Significa que ya puedo servir de la forma que Jesús lo haría. Qué impresionante que Pablo pueda expresar eso de esa forma. Pero eso solamente puede ocurrir si la palabra está transformando mi forma de pensar. Número cuatro. Si soy capaz de identificar lo que me es imposible hacer y aprendo a que Dios lo haga por mí a través de mí. ¿Sí? Lo voy a volver a decir. Si soy capaz de identificar lo que me es imposible hacer y aprendo a que Dios lo haga por mí y a través de mí. Ahí es cuando hablamos del día de descanso. Yo tengo que identificar las cosas que no puedo hacer. Y para las cosas que no puedo hacer tengo que dedicarme prácticamente a que mi carne muera y a que Dios sea en mí para poder hacer la obra. ¿Sí? Literalmente hay momentos en que hay frustración en los siervos de Dios. Y cuando hay frustración es porque tal vez el siervo de Dios está pensando en lo que él está haciendo. Enfócate en dejar que Dios haga. Enfócate en dejar que sea para Dios, que tu vida se dedique a Él. Enfócate en eso.
Y entonces va a brillar su gloria en tu servicio. Número 5, si soy capaz de entregarle a Dios lo que Él me da. Y esto lo vimos con el tema de las ofrendas, ¿no? Cuando Dios le pide al pueblo que entreguen lo que de hecho Dios permitió que los egipcios le dieran al pueblo, ¿no? Entonces, si yo soy capaz de entregarle a Dios lo que Él me da, su gloria se va a manifestar en mi vida. ¿A qué me refiero con lo que Dios me da? Con todo, hermanos. Díganme algo que no hayan recibido de Dios. Porque aquí no estamos hablando nada más de ofrendas económicas o de ofrendas que podamos traer en especie. Estamos hablando de todo. Todo lo que hemos recibido de Dios. Tengo que ser capaz de regresárselo a Dios. Mi vida, mis recursos, mi tiempo, mi salud, todo, ser capaz de entregárselo a Dios. Quiero que la gloria de Dios se manifieste en mi vida. Entrégale todo a Dios. Entrégaselo todo. Jesús usaba frases tan locas, que suenan tan locas, como si alguien quiere tomar de ti algo prestado, dáselo. Caray. Es que Jesús no intentó decir eso. Y como que a veces queremos evadir lo que claramente dice el texto. Es que trató de decir otra cosa. No, está tratando de decir, no te debería doler darle algo a alguien si realmente tú estás muy consciente que eso de por sí no es tuyo. ¿Sí o no? Número 6. Y ya este es el último. Dice, si cuando Dios me llama a servirle, reacciono adecuadamente. O sea, con alegría. Entonces ahí vimos cómo unas mujeres no nada más trajeron ofrenda, sino pusieron como que un plus, ¿no? Y eso nos habla como de una motivación de no nada más darlo, no nada más cumplir, no nada más, ok, todos lo hacen, pues ya, yo también. No, ¿cuál es tu reacción realmente cuando te estás entregando a Dios? Chen, es que hoy no quería venir, pero ahora me tocaba servir. Pues tuve que venir. Aguas con esas motivaciones, porque entonces mi servicio no lo estoy dedicando. Y así como puedo hablar de alguien que sirve, alguien que toca, alguien que predica. O sea, aguas. Si me toca hacer algo, me piden hacer algo, y es parte de mi servicio, hazlo con alegría, hazlo con dedicación, trata de hacerlo mejor. ¿Por qué? Pues porque esa reacción, esa motivación es la forma más adecuada de llegar a presentar una ofrenda a Dios. Cuando nosotros servimos a Dios, realmente estamos haciendo un acto de ofrecer nuestra vida, de ofrecer nuestro esfuerzo, de ofrecer nuestro tiempo, de ofrecer nuestro estudio, de ofrecer nuestro talento, etcétera. Es una ofrenda. Hazlo con alegría. Hazlo con la mejor motivación posible. Hermanos, y todas estas 6 cosas aplican para nuestra vida personal y aplican para nuestra vida congregacional. Si queremos que en nuestra iglesia se manifieste la gloria de Dios, permitamos que estos sean ejes de nuestra forma de rendirle culto a Dios, de nuestra forma de
de glorificarlo en adoración, en alabanza, en nuestro servicio, pues porque para eso hemos venido cada vez que nos congregamos. Y que en nuestras pláticas, inclusive en nuestras convivencias, que realmente se fomente un espíritu de glorificar a Dios, porque para eso hemos sido llamados. Pongámonos de pie.